Bueno, ya sabemos que el periodo 1871-1914 se lo conoce desde el plano cultural y artístico como la Belle Époque. Francia, el lugar emblemático de este esplendor sociocultural. Pero ¿qué está pasando en el plano político y militar? Bueno, ahí la cosa es totalmente distinta. O mejor dicho, hay una aparente calma, un aparente equilibrio o armonía, pero que debajo de esa superficie esconde grandes tensiones. Este periodo, el mismo periodo que conocemos como Belle Époque, también recibe el nombre de paz armada. Paz armada si lo entendemos desde el plano político y militar. ¿Por qué paz armada? Es una contradicción, porque o estamos en paz o nos estamos armando. Sin embargo, justamente esa es la contradicción del periodo. Hay un clima de paz porque los conflictos que pueden surgir, conflictos que muchas veces encuentran sus orígenes en las tensiones imperialistas entre países europeos. Estas tensiones logran, solucionarse a través de la vía diplomática, a través de conferencias donde los países en cuestión, los países que están en conflicto, más muchos otros que pueden actuar como árbitros y dar su opinión al respecto, tratan de solucionarlo por la vía pacífica, armónica, negociando o acordando. Muchos conflictos se solucionaron de esa manera, excepto el último, que por supuesto se va a dar en 1914 y es el detonante que produce el estallido de la Primera Guerra Mundial. Pero, bueno, ¿por qué estamos hablando de estas tensiones? ¿Cuál es el origen de esas tensiones? Bueno, como mencioné hace un ratito, hay una creciente tensión imperialista. Y esto lleva a los países a estar preparados para una eventual guerra o un eventual conflicto en el caso de que no se pudiera solucionar por la vía diplomática. Entre 1871, año que sabemos que es muy importante porque es el año que ve el nacimiento de dos estados importantes como son Alemania fundamentalmente e Italia, pero también es el comienzo de una segunda etapa para Francia que se conoce como la Tercera República. Entonces, este año es el año que da inicio a un nuevo mapa europeo. Y acá no podemos dejar de mencionar a quien fue el artífice de la unificación alemana, que es Bismarck. Bismarck va a actuar en la política no solamente alemana, sino europea en su conjunto, hasta el año 1890. Desde 1871, entonces, hasta 1890, transcurren 19 años donde el Kaiser, el rey, Guillermo I, mantiene una política de cierta estabilidad con el resto de los países europeos. Bismarck es el que planifica, el que asesora a Guillermo I en esto, y lo hacen porque tienen varios objetivos. El primer objetivo de Bismarck, por supuesto, es continuar con el engrandecimiento de Alemania, pero no en el plano territorial, porque eso ya lo había conseguido, sino el fortalecimiento económico y político de este país. Por lo tanto, para llevar adelante este fortalecimiento interno, necesita tener buenos vínculos con los otros países. Digamos, un poco como centrar su energía hacia adentro y despreocuparse, o no sé si la palabra es despreocuparse, pero sí no tener temor de que los vecinos lo ataquen. Entonces, tiene que tener buenos vínculos con los demás países. Francia es el único que lo preocupa porque Francia puede tener rencores con Alemania luego de la guerra franco-prusiana. Pero también le preocupa a Alemania este creciente, rencor o esta creciente competencia entre el Imperio Austrohúngaro y Rusia. Alemania, y cuando hablo de Alemania en este periodo estoy hablando de Bismarck, no le parece del todo conveniente que haya tanta tensión entre estos dos territorios, porque
cualquier posible conflicto que llevara a una guerra en Europa iba a movilizar también a Alemania. Y este Bismarck está pensando en terminar de fortalecer militarmente a Alemania. No quiere ya involucrarse en una guerra. No considera que todavía ha alcanzado ese nivel de militarización al que él aspiraba. Entonces, trata de evitar que se generen guerras en cualquier lugar de Europa. En tercer lugar, también necesita tener un buen vínculo con Gran Bretaña. Si bien va a ser un país con el que va a competir, lo va a hacer de una manera muy marginal. Es decir, no intenta tener una actitud belicosa, agresiva con Gran Bretaña, sino muy por el contrario. De hecho, hasta 1890 la política colonialista alemana fue justamente marginal. Se conformaba con algunas regiones pequeñas y dejaba que Francia e Inglaterra continuaran con su proceso imperialista. Alemania no quiere tener mayores conflictos. Pero este es el período conocido como la era de Bismarck. Nosotros la hemos llamado Realpolitik, una política de mucha diplomacia, de avance y fortalecimiento interno, pero sin generar dificultades con los vecinos. Esta Realpolitik se va a sostener hasta el año 1890. Esto no significa que no haya pactado alguna alianza o algún tipo de tratado con otros países. De hecho, hacia 1882 Bismarck ya había firmado alianzas militares con otros países, por ejemplo, con el Imperio Austrohúngaro y con Italia. Entre ellos había surgido una alianza militar conocida como la Triple Alianza. ¿Sí? Esta Triple Alianza era meramente un acuerdo en caso de que hubiera algún tipo de conflicto con otros países. Entonces era como un tratado de ayuda mutua en caso de que fuera necesaria. Con respecto a Rusia había firmado un tratado, secreto en realidad, se llamaba Tratado de Reaseguro, que era como una especie de tratado de neutralidad. En el caso de que Alemania tuviera conflicto con otro país, Rusia no iba a entrometerse y viceversa. De todas maneras, este tratado al poco tiempo va a perder validez. Bien, sin embargo, hacia 1890 todo esto cambia. El Kaiser Guillermo I fallece y asume su hijo, Guillermo II, que va a cambiar totalmente esta política de alguna manera tan pasiva, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el concierto europeo. Bismarck es alejado de su cargo y lo que se plantea Guillermo II es tener justamente más participación. Ahora, esta participación de alguna manera cambia totalmente las reglas del juego. Esta participación significa, en primer lugar, dejar de conformarse con un territorio marginal en lo que es la carrera colonialista. Intenta, como los otros países, convertir a Alemania en una potencia imperialista. En segundo lugar, se lanza a una competencia feroz para demostrar el poder naval que también podía llegar a tener Alemania. Y en esto, por supuesto, compite con quien era la reina de los mares, con Inglaterra. Entonces comienza a producir buques de guerra, submarinos, torpederos, todo aquello que podía llegar a utilizarse en una guerra, y con esto le está queriendo demostrar a Inglaterra que perfectamente podrían enfrentarse. Este cambio en la política, ¿no?, esta diplomacia, se pasa a denominar Weltpolitik. Queda totalmente atrás esa política tan pacífica que era la de Bismarck, para tener una actitud mucho más agresiva, impactante, intimidante para el resto de los países. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se mueve? O sea, dado que Alemania cambió las reglas del juego, bueno, ¿cómo se adaptan a esta nueva situación los demás países? Bueno, en primer lugar, Rusia se aleja de Alemania y ese tratado de reaseguro que habían firmado queda sin efecto. Y al alejarse Rusia de Alemania, va a ser
o va a tener un acercamiento con Francia, que como dijimos, Francia había quedado muy resentida con Alemania. Entonces, a partir de 1890, tenemos una Francia que comienza un acercamiento con Rusia. Acercamiento que básicamente se da en el plano económico. Si ustedes recuerdan, habíamos visto que a lo largo de esa década se empiezan a construir las vías férreas y empiezan a recibir capitales franceses, que son las primeras industrias que tiene Rusia. Entonces, todo esto se da justamente en el marco de una Rusia que se aleja de Alemania y se acerca a Francia. Ahora, entre ellos dos va a haber entonces un buen vínculo y la firma de varios acuerdos comerciales, económicos. Pero ¿qué pasa con Gran Bretaña? Bueno, hasta este momento Gran Bretaña estaba en una posición de total aislamiento, cosa que solía hacer. Pero ya hacia fines del siglo XIX, cuando Guillermo II abiertamente demuestra su intención de competir con Inglaterra, tiene que cambiar su postura. Entonces se reúnen los miembros del gobierno inglés y tienen que evaluar y definir la siguiente postura a seguir. Y lo que ellos observan es lo siguiente. A lo largo de estos años, lo que ha cambiado fue que han surgido nuevos estados y con una política agresiva, como en el caso de Alemania, y que han avanzado también los intereses colonialistas de otros países, como Francia. Entonces, en esta evaluación, donde tienen que justamente medir qué es lo más peligroso para Inglaterra, lo que deciden es que es mucho más peligroso una Alemania fuerte y militarizada que Francia. Por lo tanto, deciden, dado que la amenaza es mayormente alemana, deciden un acercamiento con Francia. Por lo tanto, se van a empezar a firmar acuerdos, alianzas con Francia, más tarde también con Rusia, y así entonces queda delimitada una nueva alianza, sobre todo política y militar, que va a ser denominada Triple Entente. Repito, esta Triple Entente está formada por Francia, Rusia e Inglaterra. Y así entonces, hacia 1907, año en el que se firma esta Triple Entente, tenemos una Europa conocida como la Europa de las alianzas, ¿no es cierto? La de los bloques militares, porque desde 1882 tenemos la Triple Alianza, Imperio Austrohúngaro, Alemania e Italia. Desde 1907 tenemos la Triple Entente, Francia, Inglaterra y Rusia. Estas alianzas militares eran simplemente algún tipo de tratado en el caso de que sea necesario tener un aliado. Por el momento, hacia 1907, no se utilizó ninguna de las dos alianzas, pero ya estaba el nuevo tablero militar que luego, por supuesto, lo vamos a ver en acción. Esta situación entonces de tanta tensión y de tanto conflicto y de tantos acuerdos internacionales, producto de la competencia y del temor de que estalle una guerra, es lo que justamente da el nombre del periodo, ¿no es cierto? La paz armada. Hay una paz aparente, pero los países están armando para una eventual guerra, ¿no es cierto? Por eso es que este periodo, el de 1871 a 1914, es un periodo tan ambiguo. Por un lado, la algarabía, la paz, la armonía, el orgullo, el optimismo de la Belle Époque, esa sociedad que está tan despreocupada, pero que por el otro lado está sobre una base muy inestable. Por eso este periodo también muchas veces al describírselo se lo llama el equilibrio inestable. Un equilibrio que se sostiene pero que en cualquier momento y que por cualquier situación puede llegar a derrumbarse. También se habla de una Europa que baila sobre un volcán,
la Belle Époque con esta sociedad y esta burguesía en ascenso y tan optimista que baila despreocupada sobre un volcán que en cualquier momento erupciona. Y no va a faltar mucho para que ese volcán erupcione. Nos vamos acercando lentamente hacia el año 1914.